Capítulo 6. Relaciones sentimentales. Las mentalidades enamoradas o no. El camino que conduce al amor verdadero no siempre es un camino de rosas. Con mucha frecuencia está sembrado de decepciones y corazones rotos. Ciertas personas permiten que esas experiencias las marquen y les impidan establecer relaciones sentimentales satisfactorias en el futuro. Otras, en cambio, son capaces de sanar y de seguir adelante. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Para averiguarlo, reunimos a más de 100 personas y les pedimos que nos hablaran de alguna experiencia de rechazo especialmente dolorosa. Y aquí tenemos algunas. La primera vez que fui a vivir a Nueva York estaba increíblemente sola. No conocía a nadie y en el fondo me sentía como si no encajara allí. Después de casi un año de tristeza conocí a Jack. No sería exagerado decir que conectamos inmediatamente, que sentimientos como si nos hubiéramos conocido desde siempre pasaron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nos fuéramos a vivir juntos. Creía que podía pasar el resto de mi vida con Jack y lo mismo sentía él. Pasaron 2 años verdaderamente felices. Entonces un día volví a casa y me encontré con una nota. En ella él me decía que tenía que marcharse, que no intentase encontrarlo, ni siquiera firmó con un te quiero. Nunca volví a saber de él. A veces, cuando suena el teléfono, sigo pensando que puede ser Jack. Hemos oído variaciones de esta misma historia una y otra vez. Gente, tanto de una mentalidad como de otra, cuenta episodios parecidos. En algún momento de nuestras vidas, casi todos hemos sufrido por amor. Lo que es diferente y diferente de una manera espectacular es la manera en que cada uno vive ese sufrimiento. Después de que que nos contasen sus experiencias, les planteamos unas preguntas de seguimiento. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo lo manejaste? Si la persona era de mentalidad fija, se sentía juzgada y etiquetada por el rechazo. Etiquetada permanentemente. Era como si hubieran dictado un veredicto y lo hubieran grabado en su frente. No merece ser amada. Con la mentalidad fija, no da receta alguna para curar la herida. Todo lo que podía hacer era esperar para herir a su vez a la persona que le causó tanto daño. Lidia, la mujer de la experiencia anterior, nos dijo que tenía un sentimiento de amargura permanente. Se la devolvería, le haría todo el daño que pudiera si tuviese la oportunidad. Se lo merece. De hecho, para la gente que tiene una mentalidad fija, su objetivo número uno apareció alto y claro: venganza. Como explicó un hombre, se llevó toda mi autoestima cuando me dejó. No pasa un solo día que no piense cómo hacérselo pagar. Durante el estudio, le pregunté a una de mis amigas de mentalidad fija sobre su divorcio. No olvidaré nunca lo que dijo. Si tuviese que escoger entre ser yo feliz y él que sea el desdichado, sin lugar a dudas, escogería que él fuese desdichado. Tuvo que ser una persona de mentalidad fija la que acuñó la frase "la venganza es dulce". La idea de que tu redención viene con la venganza, porque a la gente con una mentalidad de crecimiento no le gusta esa idea. Las experiencias que nos contaron eran exactamente igual de torturantes, pero su reacción ante ellas no podía haber sido más deficiente. Para ello, para ellos tenía que ver con la comprensión, con el perdón, con el seguir adelante. Aunque a menudo hubiesen quedado profundamente heridos por lo que les había pasado, querían aprender de ello. Esa relación y el cómo me acabó me enseñaron de verdad la importancia que tiene la comunicación. Yo antes creía que el amor todo lo vence, pero ahora sé que el amor necesita mucha ayuda. Este mismo hombre dijo después: también me ayudó a ver con claridad qué es lo que quiero y lo que no quiero en una relación. Supongo que cada relación te enseña lo que es ideal para ti.
Existe una expresión francesa, tu comprende, que quiere decir que comprenderlo todo es perdonarlo todo. Por supuesto, esto puede llevarse demasiado lejos, pero es un buen punto para empezar. Para la gente con mentalidad de crecimiento, el objetivo número uno es el perdón. Como dijo una mujer, no soy ninguna santa, pero por mi propia paz de corazón supe que tenía que perdonar y olvidar. Él me hizo daño, pero yo tenía una vida entera por delante y que me condenen si iba a vivir en el pasado. Un día dije sencillamente, le deseo que tenga buena suerte y también me la deseo a mí. Estas personas, como tenían una mentalidad de crecimiento, no se sintieron etiquetadas permanentemente. Por eso intentaron aprender algo útil sobre sí mismas y sus relaciones, algo que pudiesen utilizar para tener experiencias mejores en el futuro. Y supieron cómo seguir adelante y recibir ese futuro con los brazos abiertos. Mi prima Katy encarna la mentalidad de crecimiento. Hace varios años, su marido la abandonó después de 23 años de casados. Y entonces, para añadir sal a la herida, tuvo un accidente y se hizo mucho daño en una pierna. Y ahí estaba, sentada en su casa un sábado por la noche, cuando se dijo, que me condenen si me voy a quedar sentada aquí a sentir lástima de mí misma. Esa frase podría ser el mantra de la mentalidad de crecimiento. Acudió a un baile a pesar de su pierna lastimada, donde conoció a su futuro esposo. Toda la familia Constance había tirado la casa por la ventana. Nicole Constance llegó con su precioso traje de novia a la iglesia en un Rolls Royce. El arzobispo esperaba dentro para empezar la ceremonia, en la que estaban presentes amigos y parientes venidos de todas partes del mundo. Todo era perfecto, hasta que el padrino del novio se acercó a Nicole y le dijo la noticia de que el novio no iba a acudir. ¿Puedes imaginarte la conmoción y el dolor? Pensando en los cientos de invitados, la familia decidió seguir con el banquete y el baile nupcial. Luego, arropando a Nicole, le preguntaron qué quería hacer ella. En un gran acto de valor, se puso un vestido negro, acudió a la fiesta y bailó sola una canción. No era el baile que había esperado, pero fue el que la hizo transformarse en una imagen de valentía en la prensa nacional al día siguiente. Nicole era como el jugador de fútbol que corrió hacia el lado equivocado. Ante ella se presentó un acontecimiento que podía haberla humillado, pero en lugar de eso, la engrandeció. Es muy interesante. Nicole habló varias veces sobre el dolor y el trauma de haber sido abandonada en el altar, pero no utilizó jamás la palabra humillada. Si se hubiera juzgado a sí misma, se habría sentido defectuosa e indigna, humillada, y se habría escondido de todos. En lugar de eso, su manera limpia de aceptar el dolor, de desdramatizar, le permitió rodearse del amor de sus amigos y parientes y comenzar la sanación. A propósito, ¿qué le había pasado al novio? Resultó que se había ido de viaje de luna de miel a un lugar él solo. Y Nicole, un par de años después, con el mismo traje y en la misma iglesia, se casó con un gran tipo. Estaba asustada. No, sabía que él estaría allí. Teniendo en cuenta cómo hiere y exaspera el rechazo a la gente de mentalidad fija, no es de extrañar que los niños con este tipo de mentalidad reaccionen ante la burla y ante la intimidación con pensamientos de represalia violentas. Volveremos a este punto más tarde. Tema: las relaciones sentimentales son diferentes. En un estudio sobre gente con talento, Benjamin Bloom había incluido a conciertistas de piano, escultores, nadadores olímpicos, jugadores de tenis, neurólogos, investigadores y matemáticos.
pero no a gente que tuviese talento para las relaciones interpersonales. Lo hizo a propósito. En definitiva, existen muchas profesiones en que las relaciones interpersonales tienen un papel fundamental. Los profesores, psicólogos, administradores, diplomáticos. Pero por mucho que lo intentase, Bloom no pudo encontrar ningún método para medir la habilidad social. A veces ni siquiera estamos seguros de que eso sea una habilidad. Cuando vemos a alguien con destacadas habilidades sociales, no lo vemos como alguien dotado, lo consideramos sencillamente como una persona agradable y encantadora. Cuando vemos la relación que existe en un matrimonio excelente, no decimos que sean unos grandes creadores de relaciones, decimos que son buena gente o que tienen química entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que, como sociedad, no comprendemos las habilidades de relación interpersonal y aún así la gente se lo juega todo en las relaciones sentimentales. Quizás por eso tuvo tanta repercusión el trabajo de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, en el que enumeraba y explicaba las habilidades emotivos sociales. Las mentalidades añaden otra dimensión a todo esto. Nos ayudan a comprender mejor por qué a menudo la gente no aprende de las habilidades que necesita, ni utiliza las que ya tiene. ¿Por qué se arroja la gente tan esperanzadamente en brazos de una nueva relación solo para acabar anulándose a sí mismos? ¿Por qué se transforma el amor tan a menudo en un campo de batalla, en una auténtica carnicería? Y es porque algunas personas son capaces de construir relaciones duraderas y satisfactorias. Tema: las mentalidades cuando se enamoran. Hasta ahora hemos visto que tener una mentalidad fija significa creer que tus rasgos personales son inmutables. Pero en las relaciones sentimentales entran en juego otros dos factores, el otro y la relación misma. La mentalidad fija, por tanto, te afecta a tres niveles. Puedes creer que tus habilidades son fijas, que tus cualidades del otro que las cualidades del otro son fijas y que las cualidades de la relación son inalterables. Son intrínsecamente buenas o malas. ¿Están hechos el uno para el otro o son incompatibles? Todo queda listo para sentencia. La mentalidad de crecimiento, por el contrario, afirma que los tres factores pueden desarrollarse. Los tres, tú mismo, tu pareja y la relación misma, son susceptibles de cambio y de crecimiento. En la mentalidad fija, lo ideal es la compatibilidad instantánea, perfecta y perpetua, entre comillas, y vivieron felices para siempre. Mucha gente desea sentir su relación como algo especial y no solo como algo que ocurre por azar. Eso está bien. Entonces, ¿cuál es el problema de la mentalidad fija? Son dos. Uno, si tienes que poner mucho de tu parte, entonces no están hechos el uno para el otro. Uno de los problemas que la gente de mentalidad fija es que esperan que todo lo bueno ocurra de forma automática. Los auténticos compañeros no necesitan esforzarse para convivir y resolver juntos los problemas que vayan surgiendo. Todo se dará mágicamente por obra y gracia del amor. Algo así como le pasó a la bella durmiente, que despertó del coma por el beso del príncipe, o a Cenicienta, cuya triste vida se transformó de repente tras un baile. Los amigos de Charlene le hablaron de Max, un músico nuevo en la ciudad. Había ido a tocar el violonchelo con la orquesta sinfónica. A la noche siguiente, Charlene y sus amigos fueron a ver la actuación, y cuando fueron a los camerinos a saludar después del concierto, Max le tomó la mano y le dijo que la próxima vez esto dure más. A ella le arrebató su aspecto romántico y profundo, y a él sus maneras encantadoras y su aire exótico. Comenzaron a salir y la intensidad fue creciendo. Parecía que se entendían a la perfección.
Disfrutaban con las mismas cosas, comidas, observar y analizar a la gente, viajar. Los dos pensaban lo mismo. ¿Dónde has estado toda mi vida? Pero con el tiempo el humor de Max se volvió variable. En realidad él era así, pero al principio no lo manifestaba. Cuando estaba de mal humor, quería que lo dejaran en paz. Charlene deseaba hablar con él de lo que le molestaba. Por eso pero eso a él lo ponía nervioso. Tú solo déjame en paz, insistía él, cada vez más enfáticamente. Sin embargo, a Charlene le parecía que la dejaba fuera. Además de sus cambios de humor que eran imprescindibles, a veces la pareja tenía planes para salir. A veces habían planeado tener una cena especial ellos solos, o bien él no quería hacerlo, o bien ella tenía que soportar su huraño silencio toda la noche. Si ella intentaba empezar una conversación desenfadaba, él se sentía desenfadada, él se sentía decepcionado y se lo reprochaba. Creía que me entendías. Al ver cuánto se querían el uno al otro, los amigos los animaban a que intentaran superar ese problema. Pero con gran tristeza, ambos sentían que una relación en la que hay que esforzarse tanto no tiene razón de ser. Si fuese la relación correcta, serían capaces sencillamente de comprender y respetar las necesidades del otro. Así que fueron distanciándose y al final rompieron. En la mentalidad de crecimiento puede darse también esa combustión inicial tan emocionante, pero quienes tienen esta mentalidad no esperan nada mágico, creen que una buena relación y una duradera proviene del esfuerzo y de trabajar con las inevitables diferencias. Sin embargo, la mentalidad fija no acepta eso. ¿Recuerdas que la idea de mentalidad fija es que si posees una habilidad no tendrías por qué trabajar tanto? Esa es la misma creencia aplicada a las relaciones sentimentales. Si somos compatibles, todo debe de darse de manera natural, así de sencillo. Todos y cada uno de los expertos en relaciones sentimentales están en desacuerdo con esto. Aaron Beck, un reconocido psiquiatra, sostiene que una de las creencias más perjudiciales para una relación es la idea de que si tenemos que trabajar en ella es que nuestra relación tiene algo que está muy mal. John Gottman, un investigador de vanguardia especializado en relaciones, observa: cada matrimonio exige un esfuerzo para mantenerse en el camino. Existe una tensión constante entre las fuerzas que lo mantienen unido y las que pueden destrozarlo. Como ocurre con el logro personal, esta creencia que el éxito no debería de necesitar esfuerzo, le roba a la gente lo que más necesita para hacer que prospere su relación. Probablemente sea la razón de que tantas relaciones se queden estancadas, porque la gente cree que estar enamorado significa que todo ha de fluir sin esfuerzo. Un temita por aquí, leer la mente. Parte de la creencia del poco esfuerzo es la idea de que las parejas tienen que ser capaces de leer la mente del otro. Nosotros somos como uno. Mi pareja debe saber lo que pienso, lo que siento y lo que necesito. Y yo debo saber lo que mi pareja siente, piensa y necesita. Pero eso es imposible. Leer la mente en lugar de utilizar la comunicación es contraproducente de manera inevitable. Eliane Savage, famosa psicóloga de familia, describe a Tom y a Lucy. Tras 3 meses juntos, Tom le dijo a Lucy que la relación estaba desafinada. Lucy, leyendo la mente de Tom, decidió que quería decir que estaba menos comprometido con la relación de lo que estaba ella. Así que se desanimó. Debería romper la relación antes de que lo hiciera él. Sin embargo, después de una sesión de terapia, Lucy se armó de valor para averiguar lo que su pareja quiso decir.
Al final, resultó que Tom había utilizado el término musical para expresar que había llegado el momento de afinar cuidadosamente la relación para llevarla a un siguiente nivel. Yo también estuve a punto de caer en la misma trampa. Mi esposo y yo nos habíamos conocido unos cuantos meses antes y todo parecía ir muy bien. Entonces, cierta tarde que estábamos sentados juntos, me dijo, necesito más espacio. Todo se quedó en blanco. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Acaso yo estaba completamente equivocada con esta relación? Finalmente me armé de valor. ¿Qué quiere decir? Le pregunté, y él me dijo, quiero que te eches un poco para allá, necesito más sitio. Me alegró saber y haber preguntado. Otro subtema, estar de acuerdo en todo. Mucha gente de mentalidad fija cree que una pareja debe compartir todos los puntos de vista. Si lo haces, ¿para qué necesitas comunicación? Puedes asumir sencillamente que tu pareja ve las cosas de la misma manera que tú. Raymond Kenneth y sus colegas recibieron un grupo de parejas y hablaron sobre sus puntos de vista acerca de diferentes aspectos de su relación. Los individuos de mentalidad fija se sentían amenazados y se ponían a la defensiva ante cualquier discrepancia menor. Hasta la discordancia más mínima amenazaba la creencia tranquilizadora de la total afinidad. Es imposible que una pareja comparta todas las suposiciones y expectativas. Uno puede suponer que la esposa dejará de trabajar y necesitará mantenerla, y el otro que ambos contribuirán al 50% en la economía. Michael y Robin acaban de terminar la facultad y estaban a punto de casarse. Él era de los tipos nidito bohemio de amor. Se imaginaba que después de casarse iba a disfrutar juntos de la vida joven y de la última villa. De manera que cuando encontró un piso ideal, creyó que a ella le encantaría. Cuando Robin lo vio, se puso furiosa. Se había pasado la vida viviendo en pisitos cutres y ahora todo volvía a empezar. La gente casada tenía que vivir en bonitas casas, con automóviles nuevos aparcados afuera. Eso es lo que ella pensaba. Así que ambos se sintieron traicionados y su relación fue a peor desde ese momento. Las parejas pueden creer erróneamente que los integrantes están de acuerdo con los derechos y deberes de cada uno de ellos. Y aquí tenemos un ejercicio para que se pueda hacer. Pocas cosas ponen más furiosos a los miembros de una pareja que ver que el otro viola sus derechos. Y pocas cosas pueden poner más furiosos a un miembro de una pareja que el hecho de que el otro se sienta con derecho a algo que no le corresponde. John Gottman nos cuenta, he entrevistado a recién casados que me dijeron orgullosamente, yo no voy a lavar los platos, es un trabajo para una mujer. 2 años después, el mismo tipo me pregunta, ¿por qué ya no tenemos relaciones sexuales mi esposa y yo? No lo malinterpretes, una pareja puede estar de acuerdo en asumir papeles tradicionales, eso es cosa de ellos, pero es diferente imponer obligaciones. Cuando Janet, una analista financiera, y Phil, un agente inmobiliario, se conocieron, él acababa de mudarse a un piso nuevo y pensaba que le gustaría dar una fiesta de inauguración, una cena para un montón de amigos suyos. Luego Janet le dijo, vamos a hacerla. Él se entusiasmó. Ella había hecho hincapié en el mozo, en el nosotros, ya que era una cocinera y organizadora de fiestas más experimentada que él. Hizo todos los preparativos y los hizo muy contenta. Le encantaba que él estuviese tan dichoso por poder celebrar ese acontecimiento. El problema comenzó después de que llegaran los invitados. Phil sencillamente acudió a la fiesta, se comportó como si fuera uno de los invitados, como si ella tuviese que seguir adelante con todo el trabajo. Se puso furiosa. Lo maduro hubiera sido llevarlo aparte y hablar con él. En lugar de eso, ella decidió darle una gran lección. Así que simplemente acudió a la fiesta,
había hecho él. Afortunadamente, los derechos preestablecidos y las represalias no se convirtieron en un patrón de conducta en su relación, se impuso la comunicación. En el futuro, las cosas se hablaron, no se dieron por hechas. Una relación sin esfuerzo está condenada. No es una gran relación. Se necesita trabajar para comunicar acertadamente y se necesita esfuerzo para sacar a la luz los conflictos y resolverlo entre esperanzas y creencias. Esto no quiere decir que no lo haya y fueron felices y comieron felices. Pero sería más bien algo así como y trabajaron felices y comieron perdices. Dos, los problemas señalan defectos del carácter. La segunda gran dificultad que tiene la mentalidad fija es la creencia de que los problemas son una señal de defectos muy arraigados. Pero, igual que no existen grandes logros sin contratiempos, tampoco existen grandes relaciones sin conflictos y problemas por el camino. Cuando quienes tienen una mentalidad fija hablan de sus problemas, se dedican a echarse la culpa. A veces se la echan a sí mismos, pero a menudo se la echan a la pareja y achacan el problema a un rasgo, a un defecto del carácter. Pero la cosa no termina ahí. Cuando la gente culpa del problema a la personalidad de su pareja, siente indignación y repulsa hacia ella y se acumula, puesto que el problema proviene de rasgos físicos que no pueden resolverse. Así que una vez que las personas de mentalidad fija han visto defectos en sus parejas, las desdeñan y se sienten insatisfechas con toda la relación. Por el contrario, la gente con mentalidad de crecimiento puede ver las imperfecciones de su pareja y seguir creyendo que tienen una relación estupenda. A veces, las personas de mentalidad fija no quieren ver problemas en la pareja o en la relación, de modo que prefieren mirar hacia otro lado. Todo el mundo creía que Yvonne tenía un amante, recibía misteriosas llamadas telefónicas, con frecuencia llegaba tarde a recoger a los niños al colegio, se duplicaron sus noches con las amigas y a menudo su mente estaba en otro sitio. Su marido, Charlie, decía que estaba pasando por una fase. Todas las mujeres pasan por épocas así, insistía. Eso no quiere decir que tenga un amante. El mejor amigo de Charlie le insistió que la observara bien, pero él sintió que si se enfrentaba a la realidad y ésta era negativa, su mundo se derrumbaría. En la mentalidad fija, él habría tenido que enfrentarse a la idea de que o bien la mujer que amaba era mala, o bien él era malo y la había alejado de él, o bien su relación era mala y no tenía remedio. No podía enfrentarse a nada de eso. No se le ocurrió pensar que esos problemas podían resolverse, que ella le estaba enviando un mensaje que quería desesperadamente que él escuchara. No me menosprecies, necesito más atención. Una mentalidad de crecimiento no significa necesariamente que él se tenga que enfrentar a ella, sino que tiene que enfrentarse ello a la situación. Pensar en lo que puede estar fallando, quizás analizar el problema con la ayuda de un terapeuta y recabar elementos de juicio suficientes para tomar la decisión de qué hacer después. Si hubiera problemas que resolver, al menos dispondría de una oportunidad de hacerlo. Cada uno es un fracasado. Las amigas de Penélope se quedaban en casa quejándose de que no había hombres buenos. Penélope salía de la casa y los encontraba. Siempre encontraba a un gran tipo y se enamoraba hasta las trancas. Este sí que es el bueno, decía. Y se lo comentaba a sus amigas conforme comenzaban las entrevistas. Les decía también a sus amigas que leer revistas de novias y ya casi publicaba ella el anuncio de boda en el periódico. Ellas siempre la creían o le creían porque el tipo que ella elegía era un tipo que le gustaba muchísimo. Pero entonces ocurría algo. En uno de los casos, la relación se acabó porque él llevó un regalo de cumpleaños muy cursi. En otro, era que le echaba ketchup a la comida y a veces llevaba zapatos blancos.
En otro más, el candidato tenía malos modales electrónicos, consultaba y utilizaba continuamente el móvil cuando estaban juntos y veía demasiada televisión. Y esto es solamente una lista parcial. Suponiendo que los rasgos del carácter son algo fijo, Penelope tomaba la decisión de que no podía vivir con esos defectos, pero la mayoría de ellos no eran problemas profundos ni tan graves que no pudiesen arreglarse con un poco de comunicación. Mi marido y yo llevábamos casi un año y al acercarse mi cumpleaños le envié un mensaje muy claro. No soy una interesada, pero me gustaría un buen regalo. Él me contestó, es que no es la intención lo que cuenta y le repliqué, eso es lo que dice la gente cuando no quiere pensárselo mucho. Y seguí, una vez al año cada uno de nosotros tenemos nuestro día. Te quiero y pienso dedicar tiempo y esfuerzo en elegir un regalo para ti. Y me gustaría que tú también hicieses lo mismo conmigo. No me ha decepcionado nunca. Penélope suponía que por alguna parte había alguien que ya era perfecto. El experto en relaciones, Daniel Will, señala que escoger una pareja es elegir un conjunto de problemas. No existen candidatos libres de problemas. El truco está en reconocer las limitaciones de cada uno y construir a partir de ahí. Los defectos vuelan. Brenda y Jack eran clientes de Daniel Will. ¿Quién nos habla de ellos? Brenda volvió de su trabajo y le contó a Jack una anécdota larga y detallada que no parecía ir a ninguna parte. Jack estaba muy aburrido, pero intentó ocultarlo y ser educado. Sin embargo, Brenda podía percibir sus verdaderos sentimientos, de modo que para que aquello resultara o ella se mostrara divertida, se enmarcó en otro cuento sin final, que también era sobre un proyecto de su trabajo. Jack estaba a punto de explotar. Ambos estaban elaborando una lista mental con los defectos del otro. Según Will, pensaban, Brenda es una aburrida, Jack es un egoísta y nuestra relación no va bien. En realidad, ambos tenían las mejores intenciones. A Brenda le daba miedo decir directamente que había hecho un buen trabajo en la oficina ese día, pero que no quería jactarse de eso. Así que en lugar de eso se puso a hablar de los pequeños detalles de su proyecto. Jack no quería ser mal educado, de modo que en lugar de hacerle preguntas y de expresar su descontento, se armó de valor y esperó a que ella terminara de hablar. Jack solo quería decir, sabes, cariño, cuando te pones a contar tantos detalles, me pierdo y me siento frustrado. ¿Por qué no me cuentas mejor por qué te entusiasma tanto ese proyecto? De veras que eso me encantaría escucharlo. Era un problema de comunicación, no uno de personalidad o de carácter. Y con todo, en la mentalidad fija, lo de echarse las culpas llega enseguida y con fuerza. A propósito, me encantan estas anécdotas. Cuando era niña, la revista Ladies Home Journal tenía una sección llamada ¿Puede salvarse este matrimonio? Habitualmente la respuesta era que sí. Yo devoraba esas historias. Me fascinaba que los matrimonios pudieran estropearse de tantas formas posibles y estaba aún más cautivada por cómo podrían arreglarse. La historia de Ted y Karen, según me fue contada o fue contada por Aaron Beck, es la de cómo dos personas de mentalidad fija fueron desde el punto en que todos los rasgos eran buenos hasta el punto en que esos mismos rasgos se convirtieron en malos a los ojos del otro. Cuando se conocieron, se atrajeron por ser opuestos. Karen irradiaba ligereza y espontaneidad. Ted, un hombre serio que acarreaba el peso del mundo sobre sus hombros, sentía que la despreocupada presencia de ella transformaba su vida. Todo lo que dice y hace es encantador. Con él confesaba que eso a él le encantaba. A su vez, él representaba la figura del padre, esa figura tan sólida que ella nunca tuvo. Así que era justo la clase de tipo estable en quien se podía confiar, capaz de darle una sensación de seguridad. Pero unos pocos y cortos años después,
Ted veía a Karen como una cabeza hueca y responsable. Nunca se toma nada en serio, no puedo contar con ella, y Karen veía a Ted como un tirano moralizante que analizaba todos sus movimientos. Al final del matrimonio, pues ¿saben qué? Se salvó solo porque la pareja aprendió a responderse, no con etiquetas furiosas, sino con actos útiles. Cierto día, cuando Karen estaba empantanada de trabajo, Ted llegó a casa y todo estaba desordenado. Se enfadó y quería regañarla, pero recordando lo que había aprendido de Beck, en lugar de hacerlo, se dijo a sí mismo, ¿qué es lo más maduro que puedo hacer? Su respuesta fue empezar a limpiar todo. Ofreció ayuda a Karen en lugar de criticarla. ¿Puede salvarse el matrimonio? Aaron Beck le dice a las parejas que van a consulta que no tengan nunca estos pensamientos de mentalidad fija. Mi pareja es incapaz de cambiar. No hay nada que pueda mejorar nuestra relación. Asegura que esas ideas están casi siempre equivocadas. A veces se hace difícil no pensar esas cosas, como ocurrió en el caso de Bill y Hillary Clinton, cuando era presidente, Bill Clinton mintió al país y a su esposa sobre su relación con Mónica Lewinsky. Hallery lo defendió. Es posible que mi marido tenga sus defectos, pero no me ha mentido nunca. Vamos a hacer una pausa para tomar algo de té. Esto está muy interesante, revelador y de mucho análisis. Vamos por la página 191, segundo párrafo. La verdad salió a la luz como acostumbraba a hacer especialmente cuando la ayuda de un fiscal especial, el ex juez fiscal Kenneth Starr. Hillary, traicionada y furiosa, tenía que decidir ahora si Bill era un mal marido en quien no se podía confiar o bien era un hombre que necesitaba mucha ayuda. Este es un buen momento para poner sobre la mesa una idea importante. La creencia de que los miembros de la pareja tienen la posibilidad de cambiar no debe confundirse con la creencia de que cambiarán. Los miembros de la pareja tienen que querer cambiar, comprometerse con el cambio y emprender relaciones concretas al respecto. Los Clinton acudieron a terapia. Durante un año trabajaron un día entero por semana en ese proceso. Por medio de la terapia, Bill llegó a comprender que, como hijo de padres alcohólicos, había aprendido a llevar una doble vida. Por un lado, había cargado sobre los hombros una responsabilidad excesiva para él a una edad muy temprana. Por ejemplo, de niño prohibía rigurosamente a su padrastro que golpease a su madre y por el otro mostraba muy poca responsabilidad en lo concerniente a otras facetas de su vida, en las que le hacía creer que todo iba bien, pasara lo que pasase. Así fue como pudo aparecer en televisión y jurar seriamente que no tenía una relación con Mónica Lewinsky. Estaba en ese terreno de negación y todo eso era sin responsabilidad. La gente instaba a Hillary a que perdonara a su esposo. Cierta tarde, Stevie Wonder llamó a la Casa Blanca para preguntar si podía ir. Había escrito una canción para ella sobre el poder del perdón y se la cantó aquella noche. Pero ni así podría haber perdonado Hillary a una persona a la que veía como un mentiroso y un infiel. Ella solamente podría perdonar a un hombre que luchase con todas sus fuerzas para solucionar sus problemas y que intentara redimirse. La pareja como enemigo. En la mentalidad fija, tu compañero es la luz de tu vida, un momento, pero al siguiente puede ser tu enemigo. ¿Por qué querría transformar a alguien el ser amado en un enemigo? Cuando uno falla en otras tareas, es más difícil echarle la culpa a otro, pero cuando algo va mal en una relación, culpar al otro es lo más sencillo.
De hecho, en la mentalidad fija se tiene un abanico de opciones limitado. Una de ellas es culpar tu carácter, que según esa mentalidad es invariable. La otra es culpar al de tu pareja. Y ves lo tentador que resulta darle la culpa al otro. Como herencia de mi mentalidad fija todavía, tengo un deseo irresistible de defenderme a mí misma y de recriminar cuando algo va mal en mi relación. No es culpa mía. Para enfrentarme a este mal hábito, mi marido y yo nos inventamos una tercera persona, un hombre imaginario con el nombre Maurice. Cuando quiera que yo empiece a buscar culpables, invocamos al pobre Maurice y le echamos toda la culpa a él. ¿Recuerdas lo difícil que le resulta perdonar a las personas de mentalidad fija? En parte es porque se sienten etiquetadas por una ruptura o un rechazo, pero también es que si perdonan a la pareja, si la ven como una persona respetable, tienen que acarrear más parte de la culpa a ellas mismas. Si mi pareja es un buen tipo, eso significa que yo debo ser el malo, yo debo de ser quien ha fallado. Lo mismo puede ocurrir con los padres. Si tu relación con alguno de tus padres es problemática, ¿de quién es la culpa? Si no te han querido lo suficiente, ¿es porque eran malos padres o porque tú eras insoportable? Estas son las preguntas desagradables que nos persiguen dentro de la mentalidad fija. ¿Existe alguna vía de salida para esto? Yo padecí este mismo dilema. Mi madre no me quería. La mayor parte de mi vida he tenido que enfrentarme a esto echándole la culpa a ella y sintiéndome amargada. Pero ya no me bastaba con protegerme a mí misma. Yo anhelaba una relación cariñosa con mi madre. Y aún así, lo último que quería era ser uno de esos niños que suplicaban la aprobación de un padre distante. Entonces me di cuenta de algo. Yo controlaba la mitad de esa relación, mi mitad. Podría disfrutar de la mitad de la relación, al menos podría o podía ser la hija cariñosa que quería ser. En cierto sentido, no importaba lo que ella hiciera, yo siempre iría por delante. ¿Cómo resultó todo? Abandonando mi amargura y dando un paso adelante para tener esa relación, experimenté una tremenda sensación de crecimiento. El resto no tiene mucha importancia, ya que no buscaba la validación, pero te lo diré de todas formas. Ocurrió algo inesperado. 3 años después, mi madre me confesó. Si alguien me hubiera dicho que yo no quería a mis hijos, me habría sentido insultada, pero ahora me doy cuenta de que era cierto. Quizá fue porque mis padres no nos querían a mis hermanos y a mí, o porque estaba muy centrada en mí misma, o porque yo no sabía lo que era el amor, pero ahora sí sé lo que es. Desde ese momento hasta su muerte, 26 años después, nos hicimos cada vez más íntimas. Ambas éramos vivaces, yo aún lo soy, pero nos animábamos más si cabe en presencia de la otra. Cierta vez, hace unos pocos años, después de su apoplejía, los médicos me avisaron de que podría no hablar nunca más. Entré a su habitación, me miró y dijo, Carol, me encanta tu vestido. ¿Qué me permitió dar aquel primer paso? ¿Qué me hizo escoger el crecimiento y arriesgarme al rechazo? En la mentalidad fija, yo necesitaba mis reproches y mi amargura. Eso me hacía sentir más justa, más poderosa y más completa que pensar en que el fallo era mío. La mentalidad de crecimiento me permitió abandonar los reproches y seguir adelante. La mentalidad de crecimiento me dio una madre. Recuerdo cuando éramos niños y hacíamos algo tonto, como dejar caer el helado sobre el zapato, nos volvíamos a algún amigo o amiga y decíamos, mira lo que me has hecho hacer. Culpar puede hacerte sentir menos estúpido, pero sigues teniendo un zapato lleno de helado y una amiga o un amigo que está a la defensiva. En una relación, la mentalidad de crecimiento te permite que abandones los reproches y que comprendas el problema y que intenten arreglarlo juntos.
Tema, competición. ¿Quién es el mejor? En la mentalidad fija, en la que tienes que seguir y seguir demostrando lo competente que eres, es fácil meterse en una competición con tu pareja. ¿Quién es el más inteligente? El que más talento tiene, el más agradable. Susan tenía un novio al que le preocupaba que ella fuese el centro de atención y que él fuera solo el que se pegaba como una lapa. Si ella era alguien, él no era nadie. Pero Martín estaba muy lejos de ser un don nadie. Tenía mucho éxito en su campo, incluso era alguien reverenciado. Era bien parecido y gustaba mucho a todo el mundo. Así que al principio Susan no daba importancia a los complejos infundados de Martín hasta que un día acudieron a un congreso, llegaron por separado y al registrarse Susan había charlado en el vehículo con el amistoso personal del hotel. Esa tarde, cuando la pareja caminaba por el vestíbulo, todo el personal la saludaba cordialmente. Martín gruñía. Después tomaron un taxi para ir a la cena. Hacia el final del viaje, el conductor empezó a dedicarle elogios a ella. Será mejor que la cuides, vale mucho. Sí, señor. Martín se estremeció. El fin de semana entero transcurrió así y cuando volvieron a casa del Congreso su relación estaba muy tensa. Martín no era abiertamente competitivo, no intentaba superar a Susan, simplemente llevaba mal que ella fuera más popular, pero algunas parejas enseguida tiran la toalla. Cynthia, científica, era asombrosa en casi todo lo que hacía, hasta el punto de que dejaba atrás a sus parejas. Eso podía no haber supuesto ningún problema si no se metiese siempre en el territorio del otro. Se casó con un actor y empezó a escribir obras de teatro y a actuar en ellas de una manera magnífica. Aseguraba que solo intentaba compartir la vida y los intereses de su marido. Pero su afición a tiempo parcial eclipsó la carrera de él, que sintió que tenía que escaparse de la relación para encontrarse a sí mismo de nuevo. Seguidamente se casó con un músico, que además era un gran cocinero, y enseguida se puso a tocar las teclas y a inventarse platos increíbles. Otra vez el marido deprimido huyó al final. Cintia no dejaba espacio para que sus parejas tuvieran su propia identidad. Necesitaba ser igual o mejor que ellos en cada habilidad que poseyeran. Existen muchas buenas maneras de apoyar a nuestras parejas y demostrar el interés en sus vidas, y esta no es una de ellas. Desarrollarse en las relaciones. Una relación sentimental es asunto de dos que lógicamente son diferentes, y la mayoría de nosotros tenemos problemas para lidiar con las diferencias. En una buena relación la gente desarrolla esas habilidades y conforme lo hace, los dos miembros crecen y la relación se afianza. Pero para que ocurra esto, tiene que sentir que los dos están del mismo lado. Laura tuvo suerte. Ella podía ser egocéntrica y estar a la defensiva. Podía chillar y hacer pucheros, pero James no solo se lo tomó nunca en lo personal y siempre sintió que estaba presente para él cuando ella la necesitaba. Así que cuando ella se descontrolaba, él la calmaba y hacía que solucionasen las cosas hablando. Con el tiempo aprendió a evitar los gritos y los pucheros. Según fue desarrollándose una atmósfera de confianza, fueron implicando cada vez más el uno en los proyectos del otro. Jen estaba creando una empresa y Laura se pasaba horas con él hablando de sus planes y de algunos de los problemas con los que él se iba a encontrar o se iba encontrando. Ella siempre había soñado con escribir libros para niños. Jens logró que le explicase sus ideas con detalle y que escribiese un primer borrador. La animó a que entrase en contacto con un ilustrador que ambos conocían. En el contexto de esa relación, cada miembro de la pareja ayudaba al otro a hacer lo que deseaba y transformarse en la persona que quería ser.
No hace mucho tiempo hablaba con una amiga sobre la poca importancia que dan algunas personas a la crianza de los niños, padres que no se implican en profundidad. Al explicar esta visión, ella lo relacionó con la relación matrimonial. Es como los miembros de un matrimonio. Cada uno de ellos llega a la relación completamente formado y no se espera que tenga influencia en lo que es el otro. No le contesté. Para mí la idea del matrimonio es fomentar el desarrollo de tu compañero y que él haga lo mismo contigo. Con eso no me refiero a una relación al estilo de la historia de Pigmalión y Galatea, en la que se intenta cambiar radicalmente a alguno de los miembros, que entonces siente que no es lo bastante bueno como tal. Me refiero a ayudar a la pareja para que dentro de la relación alcance sus objetivos y cumpla su propio potencial. En esto consiste la mentalidad de crecimiento. La amistad. Con los amigos, como ocurre con los socios, establecemos relaciones de desarrollo mutuo y de valoración recíproca. Ambas cosas son importantes. Los amigos nos ayudan a crecer cuando nos guían y nos apoyan a la hora de tomar decisiones acertadas. Los amigos nos tranquilizan al hacernos ver nuestras mejores cualidades. A pesar de los peligros que encierra el elogio desmedido, a veces necesitamos validación externa. Dime que no soy mala por haber roto con mi novio. Dime que no soy tonto aunque haya suspendido el examen. Y si estamos del otro lado, estas ocasiones nos dan la oportunidad de propiciar apoyo y transmitir un mensaje de superación. Le has entregado a esta relación todo lo que tenías durante 3 años y él no hizo ningún esfuerzo. Creo que tienes el derecho de seguir adelante. O bien, ¿qué te pasó en ese examen? ¿Entendías las lecciones? ¿Estudiaste bastante? ¿Bastante? ¿Crees que necesitas un profesor de apoyo? Vamos a hablar de ello. Pero como ocurre en todas las relaciones interpersonales, la necesidad de validación puede desplazar el equilibrio hacia el equilibrio hacia el lado negativo. Cherry Levy realizó un estudio muy interesante que, aunque no tenía nada que ver con la amistad, aporta una idea relevante para el tema que nos ocupa. Midió la autoestima de chicos adolescentes y luego les preguntó su opinión acerca de algunos tópicos negativos sobre las chicas. Por ejemplo, ¿son las chicas tan malas en matemáticas? ¿Son menos racionales que los chicos? Y luego midió su autoestima otra vez. Los de mentalidad fija mostraron un aumento en su autoestima cuando respaldaban los tópicos. Pensar que las chicas eran más tontas o que tenían cabezas de chorlitos les hacía sentirse mejor consigo mismos. Hubo pocos chicos de mentalidad de crecimiento que estuviesen de acuerdo con esos tópicos y los que comulgaban con esas ideas no experimentaron ningún subidón de ego. La idea que subyace es que cuanto más abajo estés tú, mejor me sentiré yo. Los, qué interesante, vamos a subrayar. La idea que subyace es que cuanto más abajo estés tú, mejor me sentiré yo. Cierto día hablaba con una querida amiga muy sabia. Me tenía desconcertada su manera de tolerar el comportamiento de alguna de sus amigas. En realidad me dejaba perpleja el hecho de que tuviera esas amigas. Una de ellas ocupaba a menudo de manera irresponsable, otra otra, una de ellas actuaba a menudo de manera irresponsable, otra coqueteaba descaradamente con el marido de mi amiga. Su respuesta fue que todo el mundo tiene virtudes y defectos y que si buscabas solamente gente perfecta, tu círculo social se empobrecería. Esto me gusta a nivel de colaboradores y equipo de trabajo. Sin embargo, había algo respecto a lo que era en lo que era tajante. No toleraba a la gente que la hacía sentirse mal consigo misma. Todos conocemos a alguien así. Pueden ser personas geniales, encantadoras y divertidas, pero después de estar con ellas te sientes muy poca cosa. Es posible que te preguntes, tal vez soy yo el que se pone en evidencia, pero a menudo son ellos los que intentan elevarse a sí mismos a base de bajar bien clara a base de dejar bien clara su superioridad y tu inferioridad.
Puede ser o bien menospreciándote activamente o bien tratándote con displicencia. En cualquier caso, eres un vehículo para confirmar su valía. Fui a la fiesta del 50 cumpleaños de una amiga. Su hermana pronunció un discurso, supuestamente en su honor. Habló del insaciable apetito sexual de mi amiga y de la suerte que tenía por haber encontrado a un hombre más joven al que pudiera manejar para casarse con él. Todo en plan humorístico. Se encargó igualmente del aspecto de mi amiga, de su inteligencia y de sus cualidades como madre. Después de un homenaje así, de repente recordé el dicho, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Es difícil darse cuenta cuando un amigo te tiene envidia. Una noche tuve un sueño extraordinariamente vívido. Alguien que yo conocía bien venía a mi casa y se llevaba todas mis posesiones más valiosas. En el sueño yo podía ver lo que estaba ocurriendo, pero no podía ver quién era. En cierto momento le pregunté al intruso, ¿es que no puedes dejarme en paz, por favor? Esto significa mucho para mí. Pero esa persona seguía llevándose todo lo de valor. A la mañana siguiente me di cuenta de quién era esa persona y lo que significaba. Durante el año anterior, un amigo íntimo me había estado llamando constantemente para que lo ayudara con su trabajo. Me forcé a hacerlo. Él estaba sometiendo mucho estrés sobre mí y al principio me sentía contenta de poderle ser útil, pero aquello era interminable, no era un asunto recíproco y para el colmo me lanzaba comentarios hirientes. No te creas que tú podrías hacer bien este trabajo. Tú puedes ayudarme a pulir el mío, pero no podrás con la parte creativa, me decía. Necesitaba rebajarme para no sentirme inferior. Mi sueño me dijo que ya era hora de poner un límite. Me temo que yo también era culpable de esa mentalidad fija. Creo que nunca menosprecié a nadie, pero cuando necesitaba validación constante, utilizas a la gente para conseguirla. Cierta vez, cuando era una alumna de posgrado, tomé el tren a Nueva York y me senté al lado de un hombre de negocios muy agradable. Tal como yo lo vi, lo que hicimos fue charlar en tono amable de esto y de aquello durante la hora y media que duraba el viaje, pero al final me dijo, gracias por haberme hablado de ti. Me impactó de veras. Él era el validador de mis sueños, bien parecido, inteligente, con éxito, y lo utilicé. Yo no tenía interés alguno en él como persona, solo me interesaba como un espejo para mi excelencia. Afortunadamente para mí, lo que se reflejó en ese espejo fue una lección muy provechosa. La sabiduría popular dice que es en los tiempos difíciles cuando uno sabe quiénes son sus amigos. Y por supuesto, este punto de vista tiene sentido. ¿Quién va a apoyarte día tras día cuando tienes problemas? Sin embargo, a veces es más difícil saber a quién puedes llamar cuando ocurren cosas buenas. O sea, cuando encuentras una pareja maravillosa, cuando te ascienden en el trabajo o recibes una gran oferta laboral, cuando a tus niños les va bien. ¿Quién se alegraría de oír eso? Tus fracasos y tus desgracias no amenazan la autoestima de los demás. Desde el punto de vista del ego, es fácil ser empático con alguien que está necesitado. Son tus bienes y tus éxitos los que ponen un problema para la gente que obtiene su autoestima de sentirse superior. Vamos a hablar un poco de la timidez. En varios aspectos, la timidez es la otra cara de lo que hemos venido hablando. Hemos estado estudiando a la gente que utiliza a los demás para mantenerse a flote. A los tímidos les preocupa que quienes los rodean los menosprecien. A menudo se mortifican anticipando situaciones humillantes en eventos sociales. La timidez puede hacer que la gente se abstenga de hacer amigos y de emprender relaciones sentimentales.
Cuando los tímidos están con gente nueva, nos dicen que se sienten nerviosos, que se les acelera el corazón, que se ponen colorados, que evitan mirar a los ojos y que es posible que intenten terminar con una interacción en cuanto puedan. Por debajo de todo eso, los tímidos pueden ser interesantes y maravillosos, pero son incapaces de manifestarlo ante alguien nuevo. Y lo saben. ¿Qué nos enseñan las mentalidades sobre la timidez? Jennifer Berr estudió a cientos de personas para averiguarlo, identificó sus mentalidades, estableció su grado de timidez y lo reunió de dos en dos para evaluar las interacciones que se dieran. Todo fue filmado y después los especialistas vieron la película y valoraron las interacciones. Lo primero que averiguó Berr es que entre la gente de mentalidad fija se da una mayor tendencia a la timidez. Tiene lógica. La mentalidad fija hace que te preocupes por los juicios y eso puede generar ansiedad y hacer que te sientas cohibido. Hay muchísimas personas tímidas de ambas mentalidades y cuando las estudió más de cerca, encontró algo mucho más interesante aún. La timidez dañaba las interacciones sociales de quienes tenían mentalidad fija, pero no dañaba las de aquellas que tenían mentalidad de crecimiento. La calificación de los observadores mostró que, aunque tanto las personas de mentalidad fija como las de mentalidad de crecimiento parecían estar muy nerviosas durante los 5 primeros minutos de interacción, después de ese tiempo los tímidos con mentalidad de crecimiento mostraron mejores habilidades sociales, caían mejor a la gente y generaban una interacción más agradable. De hecho, empezaron a parecerse a los que no eran tímidos. Esto ocurre por varias razones. Para empezar, los tímidos con mentalidad de crecimiento consideraban las situaciones sociales como desafíos. Aunque estaban nerviosos, le daban activamente la bienvenida a la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Los de mentalidad fija, por el contrario, deseaban evitar conocer a alguien que podía tener mejores habilidades sociales que ellos. Decían que les preocupaba cometer errores. Así pues, la gente de mentalidad de crecimiento y la de mentalidad fija se enfrentaban a la situación con actitudes muy diferentes. Una mentalidad acogía el reto y la otra temía los riesgos. Armadas con estas actitudes diferentes, las personas con mentalidad de crecimiento se sentían menos tímidas y nerviosas conforme la interacción seguía su curso, pero las de mentalidad fija seguían estando nerviosas y haciendo cosas raras desde el punto de vista social, como no mirar a los ojos o intentar evitar las conversaciones. Como puedes ver, esos dos patrones de conducta tan diferentes son determinantes a la hora de hacer amigos. Los tímidos con mentalidad de crecimiento se hacen con el otro de su timidez. Salen y conocen gente nueva y después de que sus nervios sean calmados, sus relaciones siguen adelante con normalidad. La timidez no los tiraniza. Pero para los tímidos con mentalidad fija, la timidez es la que tiene al mando. Evitan situaciones sociales con gente nueva y cuando tienen más remedio, no tienen más remedio que enfrentarlas, no pueden bajar la guardia ni abandonar sus miedos. Scott Wessler, psicoterapéutica y catedrático de psiquiatría, nos habla de su paciente George. Perfecto retrato del tímido con mentalidad fija. George era increíblemente tímido, en especial con las mujeres. Tenía tantas ganas de parecer alguien con aplomo, ingenioso y confiado, y tan preocupado por parecer excesivamente entusiasta y torpe, que se quedaba paralizado y actuaba con mucha frialdad. Cuando su atractiva compañera de trabajo, Jean, empezó a coquetear con él, se aturullaba tanto que comenzó a evitarla. Cierto día ella se acercó a él en una cafetería cercana y le sugirió con mucha gracia que le pidiera que se sentara con él. Como no se le ocurrió una respuesta ingeniosa para impresionarla, respondió: no me importa si te sientas o no. ¿Pero qué hiciste, George? Muy sencillo. Trataba de protegerse a sí mismo del rechazo, intentando no parecer demasiado interesado. E intentaba poner fin a la incómoda situación. De algún
extraño modo lo consiguió. Ciertamente no parecía estar demasiado interesado y la interacción terminó enseguida, ya que Jean se marchó de allí muy deprisa. Él estaba justo como la gente del estudio de Jennifer Behr lo menciona, controlado por el miedo al juicio social y evitando entrar en contacto. Welsler ayudó poco a poco a George a superar su obsesión con ser juzgado. Jean, como luego pudo ver, no iba a juzgarlo ni a humillarlo, solo intentaba conocerlo. Cuando el enfoque cambió del miedo a ser juzgado a la voluntad de desarrollar una relación, George fue capaz de corresponder. A pesar de su nerviosismo, se acercó a Jean, se disculpó por su conducta grosera y le pidió que fueran a almorzar. Ella aceptó y no era ni muchísimo menos tan crítica como él temía que fuese. Abusones y víctimas, la venganza reconsiderada. Y volvemos a los rechazos, porque no solo en las relaciones amorosas donde la gente experimenta rechazos, es donde la gente experimenta rechazos terribles. Ocurre a diario en los colegios. Algunos niños son víctimas ya desde la escuela elemental. Son ridiculizados, se les atormenta, se les golpea y no por nada malo que hayan hecho. Podría ser debido a su personalidad asustadiza, por su apariencia, por sus antecedentes familiares o por lo inteligentes que sean. A veces no son lo bastante inteligentes, a veces lo son demasiado. Cuando el acoso es diario, la vida se transforma en una pesadilla y marca el inicio de años de depresión y rabia. Para empeorar las cosas, frecuentemente los colegios no intervienen. Vamos a colocar un papelito por aquí porque esto es del área escolar y es muy importante que nosotros lo tengamos pendiente. Dice, para empeorar las cosas, frecuentemente los colegios no intervienen. Esto ocurre porque a menudo todo se hace a espaldas de los profesores o porque lo hacen alumnos favoritos del colegio, como por ejemplo los que destacan en deporte. En casos así, incluso es posible que se culpabilice a las víctimas, niños inadaptados y problemáticos, en lugar de los agresores. Como sociedad, le hemos prestado muy poca atención a este tipo de situaciones hasta que llegaron los tiroteos en los colegios e instituciones. En Colombia, el más famoso de ellos, dos chicos que lo perpetraron habían sido víctimas de abusos despiadados durante años. Uno de los compañeros, también víctima de los abusos, cuenta por lo que tuvieron que pasar en el instituto. En los pasillos, los deportistas los empujaban contra las taquillas y los insultaban, mientras todos los demás se reían como que todo aquello era un espectáculo. En el almuerzo golpeaban las bandejas de sus víctimas para hacerles caer al suelo la comida o les ponían zancadillas y les arrojaban comida. Cuando las víctimas estaban comiendo, las empujaban contra la mesa desde atrás. Luego en los vestuarios, antes de la clase de educación física, los acosadores golpeaban a los chicos porque los profesores no estaban por allí. Qué cosa más tremenda esto. ¿Quiénes son los acosadores entonces? El acoso escolar tiene que ver con los juicios, tiene que ver con establecer quién es más valioso o importante. Los chicos más fuertes juzgan a los más débiles, determinan que son menos valiosos como seres humanos y se los restriegan por la cara un día tras otro. Y está claro que los acosadores se salen con la suya, como ocurría con los chicos del estudio de Cherry Levy. Los acosadores experimentaban un subidón de autoestima. No es que todos ellos tengan una autoestima baja, pero a juzgar y menospreciar a los demás proporciona una dosis extra. Consiguen además subir en el escalafón social por sus actos. Los demás los admiran y opinan que son geniales, poderosos, divertidos, o puede ser que los teman. De cualquier modo, ellos han ascendido en su posición. Los agresores suelen ser de mentalidad fija. Algunas personas son superiores a otras, inferiores, y ellos son los jueces. Eric Harris, uno de los que dispararon en el caso anterior, era el objetivo perfecto. Tenía una deformidad en el pecho, era bajito, era un friki de la informática y además era forastero, no era de Colorado. Lo juzgaron sin piedad.
víctimas y venganza. La mentalidad fija también juega un papel importante en la manera en que las víctimas reaccionan ante los abusos. Cuando la persona se siente profundamente rechazada, su impulso es el de sentirse mal consigo misma y volverse en la amargura, envolverse o revolcarse en la amargura. Han sido menospreciados cruelmente y a su vez desean menospreciar a otros. En nuestros estudios hemos visto que personas perfectamente normales, niños y adultos, responden al rechazo con violencia, fantasías de venganza. Adultos con una gran educación y que se desenvuelven muy bien, tras tras contarnos un rechazo o una traición grave, nos dicen realmente en serio, lo quería muerto o podría haberle estrangulado fácilmente. Cuando oímos hablar de actos de violencia escolar, pensamos habitualmente que son solo niños malos y de hogares disfuncionales los que pueden tomarse la justicia por su mano. Pero es alarmante ver cómo cada vez niños comunes y corrientes de mentalidad fija piensan en venganzas violentas. A los alumnos de octavo curso, o sea, 14 años, de uno de nuestros colegios favoritos, les planteamos una situación hipotética de acoso para que la leyeran. Les pedimos que se imaginaran qué les ocurría a ellos. Esta historia y dice: es un nuevo curso escolar y las cosas parecen ir bastante bien. De repente, algunos de los alumnos más populares empiezan a gastarte bromas y a insultarte. Al principio no le das importancia, estas cosas pasan, pero ellos continúan. Te sientes cada día mal, se burlan de ti, se ríen de la ropa que llevas y de tu aspecto y te dicen que eres un fracasado delante de todo el mundo, y esto todos los días. A continuación les dijimos que escribieran lo que pensaban o lo que ellos pensarían en ese caso y qué harían o qué querrían hacer. Al principio, los alumnos de mentalidad fija se tomaron el incidente de manera personal. Dijeron, creería que soy un don nadie y que no le gustó a nadie, o bien creería que soy un tonto o un raro o un inadaptado. Luego querían una venganza violenta, estallarían de furia contra ellos, los golpearían en la cara y los atropellarían. Estaban absolutamente de acuerdo con la frase, mi objetivo número uno sería vengarme. Habían sido juzgados y querían juzgar a su vez. Eso es lo que hicieron Harris y Dylan Klebold, los autores del tiroteo en Columbia. Juzgar a su vez. Durante unas cuantas y terribles horas decidieron quién viviría y quién moriría. En el estudio que efectuamos, los alumnos con mentalidad de crecimiento no se inclinaban tanto a ver el acoso como un reflejo de quienes son. En lugar de eso, lo veían como un problema psicológico de los acosadores, una forma que tenían de conseguir fama o de recargar su autoestima. Pensaría que el motivo de que me moleste es que probablemente tiene problemas en casa o con las notas del colegio. Su plan se enfocaba frecuentemente en hacerlos recapacitar. Yo les hablaría, en serio, les haría preguntas. ¿Por qué dicen todas esas cosas? ¿Por qué me hacen todo esto? O bien me enfrentaría a ellos y hablaría del problema. Intentaría ayudarlos a ver que no tienen nada de divertido. Los alumnos con mentalidad de crecimiento también estaban muy de acuerdo con las opciones. Yo quería perdonarlos al final y mi objetivo número uno era ayudarlos a ser mejores. Es dudoso que tuvieran éxito a la hora de reformar o educar personalmente a ciertos acosadores. Sin embargo, esos primeros pasos son ciertamente más constructivos que atropellarlos con un automóvil. Brooks Brown, compañero de clase de Harris y Claiborne, fueron víctimas de acoso desde el tercer curso. Padeció muchísimo, pero no buscó nunca la venganza. Rechazó la mentalidad fija y el derecho de otros a juzgar a la gente, a emitir juicios como juego en el equipo de fútbol y por lo tanto soy mejor que tú. O bien, yo soy mejor jugador de baloncesto, los bichos raros lamentables como tú no están en mi nivel. Mucho más allá de eso, escogió muy energéticamente la mentalidad de crecimiento. En sus propias palabras, la gente tiene la capacidad para cambiar. Quizás hasta Harris, el más deprimido y agresivo líder de los tiroteos, la tenía. Brown había tenido un grave enfrentamiento con él unos años antes, pero en el último curso le ofreció una tregua. Le dije que yo había cambiado mucho desde aquel año y que esperaba que él se sintiese igual respecto a sí mismo. Bron dijo después
que si averiguaba que Harris no había cambiado, siempre podría echarse para atrás. Sin embargo, si había crecido, ¿por qué no darle si él había crecido, ¿por qué no le iba a dar la oportunidad para demostrarlo? Brown no lo había dejado. Todavía quiere cambiar a la gente. Desea que el mundo se despierte al problema del acoso escolar y llegar hasta las víctimas para ayudar a renunciar a sus violentas fantasías de venganza. Así que trabajó para el cineasta Michael Moore en Masacre en Colombia y ha preparado una página web innovadora donde las víctimas de acoso pueden comunicarse entre sí y aprender que matar no es la respuesta. La respuesta es utilizar tu mente para mejorar las cosas. Al igual que yo misma, Brown no ve a los autores del tiroteo como seres extraños, diferentes a los demás. Dice que su amigo Dylan fue una vez un chico normal, de un hogar corriente con padres cariñosos y comprometidos. De hecho, avisa, podemos quedarnos ahí sentados y decir que los autores del tiroteo son unos monstruos enfermos completamente diferentes de nosotros, o podemos aceptar que existen más Eric y Dylans por ahí que poco a poco se ven llevados por el mismo camino. Incluso si una víctima no tiene la mentalidad fija, el acoso prolongado puede hacer que la desarrolle, especialmente si los demás se quedan mirando y no hacen nada, o incluso se unen al acosador. Las víctimas cuentan que cuando los insultan, los humillan y nadie acude a su defensa, empiezan a creer que se lo merecen, comienzan a juzgarse a sí mismos y a pensar que son inferiores. Los acosadores juzgan a las víctimas, pero las víctimas atacan. A veces se quedan dentro y eso puede llevar a la depresión y al suicidio y otras veces explota violentamente. ¿Qué puede hacerse? A nivel individual, normalmente los niños no pueden detener a los acosadores, en especial cuando a estos los rodea un grupo que los apoya. Pero el colegio sí puede hacerlo, cambiando la mentalidad de la escuela. La cultura escolar fomenta la mentalidad fija o al menos la acepta. Acepta que algunos niños se sientan superiores a los demás y que crean que tienen derecho a tomar a sus compañeros. Considera asimismo que algunos niños son unos inadaptados y que no se puede hacer mucho por ellos. Pero algunos colegios han conseguido una espectacular reducción de los casos de acoso escolar, luchando contra la atmósfera de juicio y creando otra distinta, de colaboración y superación personal. Stan Davis, terapeuta, asesor y consejero escolar, ha desarrollado un programa antiacoso que funciona muy bien, elaborado sobre los trabajos del investigador noruego Dan Olweus. El programa de Davis ayuda a que los acosadores cambien, apoya a las víctimas e infunde valor en los espectadores pasivos para que intervengan en su ayuda. En unos pocos años, las agresiones físicas habían descendido de un 93% a un 53%, agresiones y burlas. Darla, alumna de tercero, de 9 años de edad, tenía exceso de peso. Era torpe y llórica. Era un objetivo tan claro que la mitad de la clase la maltrataba, golpeándola e insultándola, a diario con la aprobación de prácticamente toda la otra mitad. Varios años después, gracias al programa de Daves, los abusos habían terminado, la pequeña se manejaba mejor en sus relaciones sociales, incluso tenía amigos. Después acudió al instituto medio y después de un año volvió para contar lo que había sucedido. Sus compañeros de clase de la escuela elemental la habían reconocido, la ayudaron a ser amigos y la protegieron de los nuevos compañeros cuando estos querían molestarla. Debs hace también que los acosadores cambien. De hecho, algunos de los chicos que corrían en auxilio de Darla en el instituto eran los mismos que antes la habían atacado. Esto es lo que hace. Lo primero, mientras refuerza una disciplina constante, es no juzgar al acosador como persona. No hay críticas que se dirijan a rasgos personales. En lugar, hace que sientan, que gustan y que son bienvenidos al colegio cada día.
A continuación, elogia cada paso que den en la dirección correcta, pero insisto, no elogia a la persona, elogia el esfuerzo que hace. Me he dado cuenta de que no te has metido en ninguna pelea. Eso me dice que estás trabajando para llevarte mejor con la gente. Ya ves, puedes hacerlo mejor. De esta manera, él va trabajando. Ian Ginott, el famoso psicólogo infantil, muestra asimismo que los profesores pueden alejar de los juicios a los acosadores y llevarlos hacia la compasión. Esta es una carta de una profesora a un acosador de 8 años de su aula. Date cuenta de que la profesora no implica que el niño sea malo y muestra respeto al referirse a las condiciones de liderazgo del alumno utilizando palabras positivas e incluso pidiéndole consejo. Querido Jai, la madre de Andy me ha dicho que él lo ha pasado muy mal en este curso. Se siente triste y solo a causa de los insultos y el rechazo. Me preocupa la situación. Tu experiencia como líder de tu clase te hace la persona más indicada a la que me puedo dirigir en busca de consejo. Valoro tu capacidad de compadecerte de los que sufren. Por favor, escribe tus sugerencias sobre cómo podemos ayudar a alguien. En un artículo del periodo del New York Times sobre el acoso escolar, se menciona que Eric Harris y Dylan, como se habla sobre ellos como dos adolescentes inadaptados. Puede ser que no encajaran, es cierto, pero nunca oirás que nadie dentro del colegio se refiera a los acosadores como inadaptados, porque no lo son. Suelen encajar perfectamente, de hecho, definen y dirigen la cultura del colegio. La idea de que algunos tengan el derecho de maltratar a otros no es una idea sana. Stan Davis señala que como sociedad hemos rechazado la idea de tener derecho a maltratar a los negros y hostigar a las mujeres. ¿Por qué aceptamos la idea de que alguien se arroje el derecho de maltratar a nuestros niños? Al hacerlo, insultamos también a los acosadores. Les decimos que no creemos que sean capaces de hacer otra cosa y nos perdemos la oportunidad de ayudarlos a ser mejores. Y de ahí viene la sección de cultiva tu mentalidad, los ejercicios personales. Aquí culmina el capítulo número 6.